Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Matemáticas, los ramos de rosas, aprendizaje esperado, desarrollo de un algoritmo de multiplicación de números de hasta 3 cifras por números de 2 o 3 cifras, vinculación con los procedimientos puestos en práctica anteriormente, en particular, diversas descomposiciones de uno de los factores. Énfasis, usar diferentes recursos para resolver problemas de multiplicación con números de 2 cifras. Para comenzar, resolvamos el siguiente problema. ¿Cuántas galletas hay en 16 cajas que contienen 12 galletas cada una? ¿Se te ocurre alguna forma de hacer esta multiplicación? Una manera en la que puedes resolver este problema sería descomponer el número 12 en 10 más 2 y luego multiplicar esos dos números por 16 y al final sumar los resultados. De esta manera podemos obtener el resultado que es 192, que sería el total de galletas de las 16 cajas. ¿Crees que haya otra forma de hacer esta multiplicación? Ya sabes que 16 por 12 es lo mismo que 12 por 16, por lo que también podrías separar el número 16 en 10 más 6 y multiplicar esos dos números por 12 y sumar los resultados. De esta manera nos damos cuenta que es el mismo resultado, 192. Otra forma es la siguiente, puedes hacer una tabla o un cuadro donde descompongas los dos números y realiza las multiplicaciones por separado. Al final suma los 4 números resultantes y verás que llegas al mismo resultado, 192. Abre tu libro de desafíos matemáticos en la página 102, ahí encontrarás el desafío 52 para que lo vayas resolviendo. El primer problema dice, el sábado don Gustavo vendió en el mercado 15 ramos de 12 rosas cada uno. ¿Cuántas rosas vendió? Piensa en qué tendrías que hacer para responder esta pregunta. Observa el ramo de rosas para que pienses qué podrías hacer para saber cuántas rosas son. Para conocer el resultado, realiza una multiplicación, como la que se hizo con las galletas. Usa la estrategia del cuadro. Tienes que multiplicar 15 por 12. Descompónlas para que te sea más fácil. La cantidad de ramos que se separan es 15 en 10 y 5 y la cantidad de rosas de cada ramo es 12. Sepárala en 10 y 12. Recuerda que donde se cruzan las cantidades, anotarás el resultado de multiplicarlas. Tienes que 10 por 10 son 100, 10 por 2 son 20, 10 por 5 son 50 y 5 por 2 son 10. Finalmente deberás sumar esas cantidades. Si sumas las cantidades, te da un número total de 180. Lo mismo ocurre con las estrategias que vimos al inicio de esta sesión. Asignatura Geografía, Diversidad en el campo mexicano, aprendizaje esperado, distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros de México en relación con los recursos naturales disponibles. Aprenderemos a distinguir los espacios agrícolas y ganaderos y forestales de nuestro país. En pantalla estás observando una leyenda de un vegetal que se llama yaca. En esta leyenda te dan una explicación del origen de este tipo de elemento. El origen de este vegetal es considerado en el suroeste de la India. El clima para que crezca este vegetal debe de ser un clima muy cálido y húmedo, además debe de tener mucho espacio, según lo que muestran los mapas. En el siguiente cuadro podrás observar las características geográficas que se presentan en el suroeste de la India. En México existen varios estados donde existen esas condiciones y se cultiva la yaca, entre ellos está Yucatán, Jalisco, Colima y el principal productor es el estado de Nayarit. La mitad del estado es parte de la llanura costera del Pacífico, con una altitud menor a 700 metros. Hay ríos superficiales, por lo que el abasto de agua es suficiente. En esa región hay un clima cálido subhúmedo. La temperatura es alta, por lo que se cumplen las condiciones para que la yaca pueda crecer. En este cuadro comparativo podemos observar las condiciones geográficas de Nayarit y la India para que pueda crecer la yaca. ¿Te gusta el café? El café no es originario de México, sino de Etiopía. Analiza las condiciones geográficas de Etiopía. Relieve montañoso por encima de los 1000 metros. El café se cultiva en zonas montañosas porque las pendientes son pronunciadas. El clima debe de ser templado y húmedo y en convivencia con vegetación abundante. La región de Chiapas es donde se cultiva café. En este cuadro comparativo observas las semejanzas y diferencias entre Chiapas y Etiopía para poder cultivar café. En torno a la ganadería hay que mencionar que existen los avestruces. Es una especie que es muy rentable para criarse, es decir, se pueden tener muy buenas ganancias por los productos que se obtienen de ellas. Se trata de un animal que ha estado por millones de años en la tierra.
En pantalla observa los estados de la República en donde hay granjas de avestruz. Estos son los productos que se aprovechan de un avestruz. El reto de hoy: platica con tu familia sobre cuáles son los productos agrícolas y ganaderos que menos consumen, cuál es su origen, es nacional o internacional y en qué lugares de México se producen. Asignatura Historia de Chile, mole y pozole, el mestizaje cultural en la Nueva España. Aprendizaje esperado: reconoce los aportes de españoles, indígenas, asiáticos y africanos en la conformación de una nueva sociedad y cultura. El mestizaje cultural, es decir, la mezcla de culturas, es un proceso histórico, consecuencia de la conquista y la colonización. El mestizaje se logró debido a los 3 siglos que duró la dominación española. El mestizaje cultural lo puedes encontrar en tu forma de vestir, en las iglesias, en tu forma de hablar o en lo que comes, también en algunas costumbres y tradiciones. Muchos elementos como la forma en la que se vestían, la comida, las tradiciones y las creencias de los pueblos prehispánicos se transformaron por el contacto con las costumbres de los españoles. Esto lo podemos observar en danzas y festejos. Muchos conocimientos sobre plantas que había en el periodo prehispánico siguieron vigentes dentro de la medicina durante muchos años, muchas veces mezclados con los conocimientos sobre la medicina que tenían los españoles. Lo mismo sucede con algunas palabras de origen prehispánico que usas todos los días en el español. Por ejemplo, chocolate, que proviene del náhuatl xocoatl, coyote también del náhuatl coyotl, y chamaco viene de las palabras maya chan y mac. Todas se mezclaron con la lengua que hablan los españoles, dando como resultado el mestizaje cultural. La charrería, algo que es muy mexicano, es resultado de una mezcla de culturas, ya que uno de los animales que trajeron los españoles fue el caballo, el cual no era conocido en el continente americano. Gran parte de la cultura española tiene influencia árabe, ya que los árabes dominaron ese territorio durante muchos años. Utilizamos palabras árabes en nuestro idioma, por ejemplo, ojalá, que proviene de la palabra árabe insha Allah, que significa si Dios quiere. Este mestizaje cultural se complementa con otras 2 raíces culturales, la africana y la asiática. Asignatura Español. Tras la pista de los signos de puntuación en una entrevista, aprendizaje esperado, identifica las características y la función de la entrevista para obtener información. Énfasis: analiza la función de los signos de puntuación en un reporte de entrevista para organizar la información, distinguir las voces de los participantes y resaltar su intención comunicativa. La entrevista es un tipo de diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Su finalidad es obtener información mediante preguntas. Dirígete a tu libro de texto en la página 71 y 72, ahí podrás apreciar un reporte de entrevista. ¿Qué desea saber el entrevistador? El entrevistador desea saber la opinión profesional de un doctor acerca del cuidado de la salud. Esto lo puedes ver al principio de la entrevista cuando se le da la bienvenida al doctor. ¿Recuerdas qué signos de puntuación se utilizaron? En el reporte se utilizaron los signos de interrogación, que sirven para designar preguntas. Otro signo de puntuación que puedes identificar es el uso de 2 puntos. Al inicio se emplearon los 2 puntos. Están después de los nombres del entrevistador y el entrevistado. En la entrevista también se utilizaron la coma, el punto y coma, el punto y seguido y el punto y aparte y el punto final. Los 2 puntos sirven para distinguir las voces de los participantes en un reporte de entrevista. Al leerlos vas a hacer una pequeña pausa. Esto te permitirá dar a entender que lo que sigue es lo que va a decir el entrevistador o el entrevistado. ¿Qué ocurre cuando no se usa la coma ni el punto y coma en el reporte de entrevista? No se están separando las ideas, para este caso las del entrevistado. Observa cómo ahora queda el texto cuando se le agregan los signos de coma y punto. De esta forma ya puedes entender el mensaje del doctor. La función de la coma y del punto es ordenar las ideas que se expresan. El punto y aparte separa 2 párrafos con diferentes ideas. La coma es una pausa en la oración. También la puedes usar para enumerar o dar paso a una explicación. El punto y coma es cuando haces una pausa mayor que la coma. El punto final indica el final del texto. Alumno y alumna, recuerda, los signos de puntuación son importantes porque te ayudan a organizar la información, distinguir las voces de los participantes, resaltar su intención comunicativa y tener una comprensión más clara de lo que se lee o se escribe. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!